Bueno, buenas noches. Yo ahora estoy editando un video que Samuel y mi papá salieron a filmar durante el invierno en Canadá. En realidad son como 3 días, 3 partes y no hay introducción para el video. Así que cuéntanos qué estuvieron filmando para que la gente sepa qué está por ver. Bueno, fueron esos 3 días de la primer nevada que tuvimos este año, 2019. Y sí, salimos a filmar un poco para que vean cómo es un día de nevada en Toronto, en Canadá, qué es lo que tiene que hacer la gente, cómo se preparan, cómo limpian las casas, los coches, una vueltita por el barrio creo que dimos también manejando, así se les da una pequeña idea de lo que es el tiempo de invierno en Canadá. Nada de cocina, nada de ese tipo de video, es solamente para que tengan una pequeña idea de la nevada. Nieve y frío, de eso se trata el video, así que ahora les vamos a mostrar esos clips de esos 3 creo que días. son 3 días distintos, que salimos en diferentes momentos y hacer diferentes cosas, así que sí, para que disfruten un poco y tengan una pequeña idea. Ok, van a salir, hubo una gran nevada anoche. Hace frío. Hace frío, está haciendo 15, 17 bajo cero, pero con las ráfagas de viento se siente como menos 30. Hay que vestirse y hay que salir a palear la nieve que se acumuló, porque si uno no la saca inmediatamente, se empieza a hacer cada vez más dura, más sólida. Se convierte en hielo al final, ¿no? Eventualmente se convierte en hielo y después no sale en todo el invierno, no se la puede sacar hasta que llegue la primavera. Como es hielo, uno anda a las patinadas y a los porrazos, se pega cada golpe. Entonces esa es una de las situaciones que no se pueden evitar en este país. Cada vez que cae una nevada hay que salir a limpiar todo lo que está ahí al lado, que le pertenece a uno en la casa, porque las veredas y las calles la limpia la ciudad, pero el lugar de estacionamiento y la entradita aquí a la casa, esa la tenemos que limpiar. Y ya hemos visto a los vecinos afuera con palas y maquinaria también. Sí, hoy es domingo y acá cuando cae la nieve y cuando la cosa se pone media empiojada, nadie se queda a dormir tarde, porque saben que hay que levantarse, hay que madrugar, sábado, domingo, feriado, lo que sea, agarrar la pala, así que vamos a ponernos la gorra, los guantes, las botas. ¿Estás listo? Sí, listo. Listo, vamos a ver. Todo, ¿estás listo? Todo está listo. Listo, también. parece que él también quiere salir. Vas a salir, pero vas a salir como lobo canadiense. Hay que asegurarse que el perro del vecino no esté afuera. Ya, porque no se quieren. No, son enemigos. Tanto escándalo, che, si saliste recién hace un rato. Ya, todo ya salió al parque. Wow, ok. Bueno, ya tenemos los instrumentos de trabajo. 1, 2. 2 palas. Con estas vamos a trabajar hoy. No son palas de cargar. Acá en Canadá, cuando se trata de sacar nieve, más que nada son palas de empujar. Empujar nieve. Sí, como ven, Ya, así son. ok. Bueno, yo le voy a entregar la cámara a Samuel y yo me quedo adentro. Aquí pueden ver que ya de haber salido y andar caminando un poco, se empieza a pelmazar la nieve. Y eso no es bueno. Cuando se empieza a compactar y se empieza a poner dura, después no quiere salir y cuesta un laburo de loco. Entonces la nieve hay que sacarla siempre fresquita, de los caminos y de los estacionamientos. Así que vamos a limpiar este primero. Todo. Togo, el Togo ya se preparó, él es el primero que sube al auto. Togo, vamos a ir a dar una vuelta con él. Togo. Vamos. Vamos a salir a pasear un poquito, así tienen una idea más o menos cómo queda el barrio
cuando cae una nevada. Los camiones de la limpieza ya han pasado, las motoniveladoras. Anoche, mientras nosotros dormíamos, ellos trabajaban, limpiaron todo, las rutas, echaron sal, o sea que está todo transitable hoy en día. Y les vamos a mostrar los vecinos, cada uno limpiándose su casita, listos para seguir y esperar la próxima. Así que vamos a dar una vuelta, ¿ok? Aquí, como pueden ver, anoche nevó. Prácticamente empezó a nevar a las 12, la 1 de la tarde y no paró hasta las 2 de la mañana, creo. O sea que cayó bastante, pero ya está todo limpio. Ya está aquí, en este país, cuando las compañías firman un contrato para mantener las calles abiertas, lo tienen que hacer. No importa si es domingo, sábado, feriado, las calles tienen que estar transitables prácticamente inmediatamente y durante la tormenta también. Salen los camiones con las palas adelante, salen topadoras, tractores, todo se tiene que limpiar y cada municipalidad, por supuesto, es responsable de su terreno y de lo que tiene que hacer. Estas son las calles secundarias del barrio. Ahora vamos a ir a una calle principal para que se den una idea de cómo inmediatamente se abre todo y no para nada aquí. Aquí empezamos ya a entrar en una calle más transitada. Se patina lindo también. Como pueden ver, ya hay áreas donde la nieve está prácticamente desapareciendo. Todo eso que se ve brilloso ya es el pavimento ahí abajo. Seguro han pasado los camiones desparramando sal. Se usa sal gruesa para derretir la nieve y el hielo, y eso funciona pero muy bien. El único problema es que pudre los coches. Eso, aquí el auto está siempre podrido porque la nieve con la sal se hace agua marina y la corrosión es total y absoluta, y cuando uno arranca en una esquina cuando ha nevado, tiene que salir bien despacito, porque si usted le da duro al acelerador, la rueda aquí en invierno se tiene que manejar totalmente distinto, con mucha precaución. Y sí, como les decía, la gran mayoría de los accidentes en invierno, exceso de velocidad. Y cuando digo exceso de velocidad, no digo que alguien esté andando a 100, 120 kilómetros por hora. No, cuando las condiciones de manejo están así, peligrosas, 40 kilómetros por hora, cosa que a usted le dé tiempo de frenar si tiene una emergencia o si sucede algo. Y otro de los grandes problemas que hay que evitar es no seguir al auto que va delante suyo muy de cerca. Eso acá se llama tailgate. Le da el que viene atrás, le pega a usted en la parte trasera porque no puede frenar, no puede controlar el vehículo, ¿sí? Esas son las cosas de las cuales hay que tener mucha precaución, porque no se olvide que después aquí tenemos un sistema con los seguros, las pólizas de seguro, las compañías aseguradoras. Si usted no es responsable del accidente y está envuelto en un accidente, su póliza no sube de precio, porque usted no tuvo la culpa. Si usted es responsable del accidente, si el accidente se produce por culpa suya, entonces su póliza, ellos le van a pagar a usted, al otro, los daños, los perjuicios, todo lo que sea. Ahí viene un camión de los que limpian, ¿ven? Grande. Ahí lo dejamos pasar. Y ahí va, y ese va alargando la sala al mismo tiempo. Tiene como unas rosetas abajo que van girando y van escupiendo la sal gruesa al mismo tiempo. Entonces, como les decía, si la culpa del accidente es suya, su póliza al año próximo, cuando usted renueve, va a subir de precio. Hay que tener la precaución de manejar bien. Esa camioneta que ustedes ven ahí está poniendo sal en donde están las paradas de ómnibus. O sea que la gente cuando viene ya tiene todo derretido. Es un servicio de la ciudad también, de Brampton. Aquí no puede frenar nada, no hay excusa. Usted tiene que ir a trabajar, usted tiene que llegar a su trabajo, usted puede llegar tal vez un poquito más tarde, pero el hecho de que haya nevado o el hecho de que haya hecho frío no es una excusa válida para tomarse un día de feriado en el trabajo. Acá estamos entrando por un camino lateral, está todo en construcción, están expandiendo el centro comercial, o sea que estamos entrando por una pequeña ruta que han dejado para el tráfico, para que vean. Por ejemplo, acá tenemos un supermercado aquí al lado y mire cómo quedó el estacionamiento.
El estacionamiento está totalmente limpio. Anoche, mientras la gente dormía, las máquinas trabajaban. Y hoy los negocios pueden abrir las puertas y hay lugar para estacionar, está limpio, no hay drama de que uno se queda encajado, no puede subir, no puede entrar, no puede salir. ¿Ven? Eso se llama eficiencia. Ustedes lo pueden ver, ahí está la máquina. Anoche estuvieron trabajando, esos son los que están limpiando acá los centros comerciales. Esos son los que empujan la nieve y barren todo lo que no tiene que estar donde se estacionan los autos. Está bien patinoso ahora, está la nieve, está como, se ha hecho como pegajosa. Cuando uno le quiere meter el freno un poquito más de la cuenta, se siente que el ABS de los frenos se bloquea y el auto como que empieza a tironearse un poco. Así que esa es otra cosa, cuando la situación está así para conducir, la frenada tiene que ser paulatina, despacito y de a poco. Usted no le puede clavar el freno porque va a terminar en el otro lado, ¿vio? Va a dar un trompo y se va a ir para donde sea. Nos cansamos, ya limpiamos nuestro garaje, ya les mostramos una vueltita por el barrio, cómo queda esto. Salió el sol, hace frío, pero fíjense en que ya se empieza a derretir y el hielo empieza a desaparecer. Para esta tarde prácticamente va a estar todo limpio. Ahora, si no hubiésemos sacado la nieve y se empieza a derretir toda esa nieve, después cuando llega la tardecita baja más la temperatura y esa agüita que había quedado ahí entre la nieve se congela, se hace hielo y así sucesivamente. Entonces, en cuestión de una semana, si usted no limpia la nieve, es una capa de hielo sólida que no hay forma después de sacarla, porque cuando el hielo se endurece, poco a poco se va poniendo más duro que el concreto. Tenemos que sacarlo sí o sí, y así ven como todos los otros vecinos también están haciendo cada uno su parte. Así que bueno, nos despedimos por ahora y seguimos en otro momento. Bueno, buenos días. Hoy le vamos a hacer un poquito de video demostrando lo que es salir una mañana de invierno aquí en Canadá y tener que utilizar el vehículo. Casi todas las casas tienen garaje, pero en este país, como somos como las lauchas, acumulamos todo tipo de porquería, los garajes están llenos hasta el borde de muebles de jardín, cosas, o sea que los autos no tienen lugar para entrar. Estos duermen afuera y anoche nevó y lo peor es que llovió antes de la nevada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los vehículos están recubiertos ahora de una capa de hielo y eso hay que limpiarlo porque si no, no se puede circular, y si se prenden los limpias parabrisas se arruinan las gomitas porque el hielo las raspa y después no limpian cuando llueve y hay agua. Así que les voy a mostrar. Ya le saqué la nieve de encima, ahora le vamos a empezar a sacar el hielo. Esto es indispensable para la vida en Canadá. Es el cepillito que se tiene que usar para sacar la nieve, ¿no es cierto? Esto saca la nieve, limpia todo, y del otro lado tiene la rasqueta, que es para el hielo específicamente. Yo desde que vivo en Canadá, 50 años, compro estos que valen $1.50, $2, son los más baratos, pero curiosamente son los que mejores trabajan. Este hace el trabajo, es barato, vean cómo funciona esto. Ahí vamos. Así es, y hoy no está muy duro porque no ha caído mucha cantidad. Ahí ya tenemos la mitad del parabrisas limpio. Ahora vamos a ir al otro lado. Ese ya está limpio. Ahora le sacamos el hielo a las plumillas para que puedan limpiar. Limpiamos los que tiran el líquido. Esto es súper necesario en invierno. Aquí no se puede manejar en invierno si no se tiene el líquido para limpiar los vidrios. Tiene que tener un anticongelante, es un líquido especial para el invierno, que lo usamos invierno y verano para no andar cambiando, y aguanta hasta temperaturas hasta menos 60 grados bajo cero, porque si usted le pone agua se le congela y no va a salir nada. Los costados están bastante limpios. Este yo le había prendido un ratito, el eléctrico, que es el que descongela. No sé en América Latina, pero aquí los vehículos en el vidrio trasero, ¿ven estas rayas rojas? Estas rayas rojas son resistencias que se calientan y afloja el hielo. Y este ahora está como salió de la noche, no lo he limpiado. Vení acá todo.
Primero sacar la nieve y hay que ponerse contra el viento, porque si uno se pone del viento para este lado, se la termina tragando toda, ¿vio? Ahí está. Está blandito, este no está muy duro. El vidrio de atrás ya está más o menos limpio, porque otra cosa en este país, si usted ha nevado la noche, durante el día, usted se ha estacionado y le cayó una nevada a su auto y usted sale a manejar con el auto sucio, multa. ¿Por qué? Primero, toda la nieve que está acumulada sobre el vehículo le tapa la vista al que viene atrás, número uno. Número dos, si no ha limpiado los vidrios, los espejos y el parabrisas, eso significa que usted de adentro del auto no ve nada para afuera y puede causar un accidente. Así que lo ve la policía andando bajo esas circunstancias y le encaja una multa. Entonces, lo primero que hay que hacer, limpiar el vehículo, si no, se va a comer una multa, pero bien jugosita, ¿eh? Hay veces que cae una capa de 2 centímetros y se pone, si hace 30 grados bajo cero, esto se pone como si fuese concreto y no hay forma de rascarlo con esto. ¿Qué se hace entonces? Entrar al vehículo, prenderla, ponerlo en marcha y meterle la calefacción a full y esperar más o menos media hora que el hielo se empiece a ablandar desde adentro y después le puede dar para arrancarlo. Hoy no tenemos nada, hoy tenemos medios de 1 milímetro, pero cuando realmente cae heavy, duro, es jodida la cosa. Esto se cayó en la trompa, ¿eh? Así ya se puede circular. Ahora cuando uno entra al vehículo, le pone la calefacción y pone a andar los limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas aquí en invierno son especiales. Hay para verano y hay para invierno o para 4 estaciones. Porque ¿qué pasa? Si usted usa las de verano en invierno, se congela, se empieza a hacer hielo. Y antes de que usted se dé cuenta, esto queda todo envuelto en una capa de hielo sólida, entonces no limpia nada, usted de adentro no ve nada. Hay unas que son especiales que se usan en el invierno y están todas recubiertas en goma, ¿ves? Esta es toda una pieza completa, ¿eh? Estas son de plástico, hay otras que vienen todas forradas en goma y eso impide que en el invierno, cuando hace mucho frío y se limpian los vidrios, se congele sobre la goma, se va rompiendo el hielo y siempre usted tiene buena adhesión de la goma contra el vidrio. Imagínense en esto cuando usted sale de la casa en pleno invierno, noche cerrada, a las 4:30, a las 5 de la mañana, y lo primero que hay que hacer es atacar una cosa de estas, ¿no? Esos son los momentos difíciles de este país y esta es una parte que les queríamos mostrar porque tanta gente pregunta cómo es la vida en Canadá, cómo se vive en Canadá, bla bla bla, y bueno, esto es parte de la vida en Canadá. Y cuando el invierno viene, un invierno crudo, un invierno malo, y esta es una cosa de a diario, al salir del trabajo, al fin del día, cansado como esté, este trabajito también se lo tiene que aguantar. Y esto no puede faltar en su auto, ¿ok? Nosotros aquí tenemos uno dentro del vehículo y tengo otro en la casa entre medio de las 2 puertas, porque muchas veces, ¿qué sucede? Cuando cae la lluvia helada, que se congela, el auto queda cubierto como en una coraza de hielo, usted no puede abrir la puerta. Entonces, si la tiene adentro del auto, ¿cómo la saca? Necesita tener una más o menos al alcance para poder romper el hielo, abrir una puerta, poner el vehículo en marcha y de esa manera empezar a calentarlo para que se derrita. Yo tengo suerte porque mi vehículo tiene arranque automático, o sea que yo lo puedo hacer arrancar desde adentro de la casa y se va calentando antes de que yo llegue al vehículo. Ya si le dejo la calefacción al mínimo, ya está todo casi derretido con el calor de adentro. Pero este, por ejemplo, no tiene arranque automático. El otro día le pasó a mi hija que me dice: papá, no puedo abrir las puertas. Le digo: y vamos a tratar. Y estaba así, todo congelado, sólido de hielo, hasta que las pudimos abrir. Entonces se trae un secador de pelo y se le empieza a dar con el secador de pelo a donde está la junta. Las manijas se congelan y no se pueden abrir. Por eso que los coches aquí sufren tanto. Eso es la otra cara de Canadá, la cara no linda de Canadá. Así que ahí tienen otra idea más o menos de cómo vivimos aquí en este país. Entonces ahora, ya que estamos hablando de temperatura, clima y todo lo demás, gente que ha preguntado cómo funcionan las calefacciones en este país. En la gran mayoría de las casas lo que tenemos es una caldera en el sótano que funciona con gas natural. ¿Y cómo es el sistema? La casa tiene 2 conjuntos de ductos de metal, ¿no es cierto? Esos son como tubos de metal cuadrado. Por uno entra el aire que está circulando en el ambiente. Hay agujeros en las paredes con rejillas que
ahí entra el aire que está circulando en el ambiente. Pasa por la caldera, pasa por el quemador y sale por otro sistema de cañería, que generalmente los agujeros están en el piso y por ahí sale el aire ya caliente. O sea que lo que hace la caldera es recalentar el aire interno, el aire que está dentro de la casa. Porque si estuviese chupando aire frío del exterior y hace 30 a 40 grados bajo cero, no habría forma de mantener una casa caliente y el costo sería prohibitivo. Entonces lo que se hace es se recicla el aire caliente que ya está dentro de la casa. Las casas están bien isoladas, digamos, acá está todo preparado para que no haya una rendija donde entre aire frío de afuera. Y como les digo, cuando empieza a funcionar la caldera tiene un tremendo ventilador, un fan, que eso es lo que hace que chupa el aire que está en la casa, lo succiona, lo hace pasar por el quemador y lo expulsa por el piso y ahí ya sale el aire recalentado, si se quiere. Las casas, por ejemplo, las ventanas son todas ventanas térmicas, son doble vidrio, hay acá, ¿ven? Son dos paneles de vidrio que están sellados con goma y en el interior de entre esos dos vidrios hay gas. En este caso estas tienen un gas que se llama gas Krypton, pero hay diferentes tipos de gases y eso lo que hace es que no permite que el frío o el calor, porque en verano se revierte el proceso. La casa tiene aire acondicionado y ¿qué es lo que se busca? Que esté fresquito adentro y el calor de afuera no penetre. Entonces ese es el trabajo de los gases que están sellados entre medio de los dos vidrios. En el invierno hace que el calor de dentro de la casa y el frío no penetre, se mantenga calentita. Y como ustedes pueden ver en este momento afuera está haciendo unos 12 grados bajo cero y aquí nosotros tenemos una selva tropical. Fíjense, flores tropicales, este es un hibiscus. Y viven lo más bien. Nosotros estamos en manga de camisa, súper agradable la temperatura, así que ahí se pueden dar una idea del confort que hay adentro de un hogar, de una casa canadiense en pleno invierno. Y esto no varía porque aquí adentro hay un termostato y cuando la temperatura ambiente baja, el termostato lo detecta y automáticamente hace que la caldera empiece a andar otra vez y largue aire caliente. Por supuesto, más frío hacia afuera, más seguido va a arrancar la caldera porque la casa se va a enfriar más rápido. Y como ya les explicamos, las facturas de gas y todo eso no es caro, se puede pagar sin ningún problema. Y sí, esa es otra cosita que preguntaban mucho, cómo se calientan las casas. Hay otras casas más antiguas que también tienen un sistema de caldera en el sótano, pero ¿qué se hace? Esa caldera calienta agua y el agua sale y pasa por radiadores. Esos son los sistemas más antiguos, las casas del 1950, del 1960. En las provincias de Quebec, por ejemplo, que hay electricidad muy económica, porque ellos tienen complejos hidroeléctricos masivos en el norte de la provincia, entonces el costo de la electricidad en la provincia de Quebec es bien bajo. La gran mayoría de las casas en Quebec se calefaccionan con electricidad, o sea que tienen como unos pequeños radiadores que son eléctricos, solamente como una resistencia que se calienta, y eso es lo que hace que las casas mantengan la temperatura en el invierno. O sea que están las opciones para todo tipo de vivienda y para toda diferente localidad donde uno viva en el país, ¿no es cierto? Ahí ya tienen más o menos entonces la idea de cómo funcionan estos sistemas aquí en el Canadá.